Hola, buenas. Este vídeo es para intentar describir de una forma sintética para un público de secundaria, pues cómo nace el movimiento obrero moderno. Y este movimiento obrero moderno, aunque hay precedentes en la antigüedad, por ejemplo, pues la Revolución de Espartaco y otros eventos, ¿no? Pues se puede considerar que nace a principios de la Revolución Industrial, más o menos a finales del siglo XVIII, como estoy marcando aquí en 1780, es una fecha aproximada, y voy a acabar más o menos en 1914. Entonces, voy a articular esta videoconferencia en tres fases. Primero voy a explicar los principios del movimiento obrero moderno, cómo nace, pues los principios de justicia, del ludismo, el cartismo, etcétera. Luego voy a explicar cómo se organiza. Este es un movimiento obrero inicial que era bastante desorganizado e intuitivo. Al final se articula en dos grandes ramas, el anarquismo, el socialismo marxista, y luego después voy a también explicar este movimiento moderno obrero, cómo evoluciona y cuáles son cómo se fundan los primeros partidos políticos obreros o de izquierdas modernos a finales del siglo XIX y principios del XX. Y luego también hablaré un poquito de la tentación revolucionaria. A partir de aquí, son las tres partes de las que voy a hablar, pues empiezo con los principios. Como acabo de decir, pues esto voy a hablar más o menos de cuando estaba teniendo lugar la primera revolución industrial, el textil y el metal, y voy a acabar a mediados del siglo XIX. Entonces, en estos momentos, el movimiento obrero era un poco indistinguible del movimiento campesino del movimiento proletario industrial. Obreros, artesanos, campesinos tenían un sentimiento de la justicia primario, basado pues en el bien común, en que los precios están bajos, están altos. Entonces, este movimiento obrero inicial era muy moralista, muy intuitivo, incluso con creencias religiosas muy potentes, que reivindicaba la justicia. Y si en algún momento tenía algún problema contra alguna persona que consideraban que estaba acaparando pan, que estaba causando la subida de los precios, esto podía tener lugar porque, por ejemplo, había disminuido la oferta, pero si ellos consideraban que una persona pues estaba aprovechando de ellos, no tenían ningún problema en hacer manifestaciones, ir a protestar, etcétera. Esto está estudiado por un historiador británico llamado Thompson, que analiza este movimiento obrero en Inglaterra a finales del siglo XVIII y donde habla de esta, lo llama economía moral de la multitud, o sea, cómo la multitud tenía un sentimiento moral muy potente y cómo protestaba para defender sus intereses. Luego después una variante de este movimiento obrero, de esta economía moral de la multitud, se conoce como el ludismo. El señor Lud era una especie de obrero mítico, no se sabe si existió o no, que en un principio, según la leyenda urbana, pues destrozó las máquinas. Entonces el ludismo es un movimiento obrero de los inicios de la Revolución Industrial que sobre todo se plasma en sus ataques contra las fábricas y contra las máquinas. Y bueno, otra característica del movimiento obrero moderno son las manifestaciones, las protestas, etcétera. En algunas ocasiones, como la masacre de Peterloo, que tuvo lugar en Manchester en 1815, pues en este caso el ejército de la policía se enfrentó contra los obreros o contra los protestantes y en este caso murieron unos cuantos manifestantes. Fue conocida como la masacre de Peterloo, haciendo una coña como comparando la masacre de Peterloo con la batalla de Peterloo que había tenido lugar en esos momentos. Bueno, a partir de aquí, bueno, os pongo un pequeño ejemplo de este movimiento ludista o ludita, tal como funcionaba. Entonces, aquí hay un artículo de periódico hablando cómo los obreros habían ocupado una fábrica, habían destruido el material. Aquí dice claramente, los daños ocasionados son inmensos, habiendo costado la fábrica solo 6.000 libras. Un acto horrible. Obviamente, quien escribe este documento está en contra del movimiento ludita, ¿no? Pero este movimiento ludita es muy típico de la revolución industrial inicial y sobre todo era protagonizado por hombres y mujeres que habían perdido su trabajo, que no estaban de acuerdo con los cambios que estaban teniendo lugar. A veces la revolución industrial a largo plazo puede que tuviera efectos positivos, pero a corto plazo está claro que había perdedores. Bueno, otras manifestaciones del movimiento obrero moderno son conocidos como los utópicos. Los utópicos es un mote que les puso Karl Marx años más tarde, que era una especie de obreros que se especializaron en crear sociedades utópicas perfectas obreras. Por ejemplo, crean comunas, fanasterios, donde los obreros trabajaban juntos, compartían los salarios y hacían una especie de comunas comunistas donde compartían todo. Estos fanasterios o comunas no funcionaron bien o no acabaron bien. Otra variante del movimiento obrero moderno se conoce como cartismo, que era un movimiento que se llama así porque escribían cartas y las firmaban donde los obreros pedían la ampliación de sufragio masculino, que no femenino. Estas cartas pues tuvieron millones de firmas y provocaron probablemente que en Inglaterra, en el Reino Unido, a largo plazo pues se ampliara el sufragio. Y luego también este movimiento obrero inicial moderno también se traduce en la participación de los obreros y artesanos en las revoluciones del 48, en París, por ejemplo, o en la Comuna en el 70. Entonces, utópicos y cartistas y revolucionarios también forman parte del movimiento obrero moderno. Y luego después, esto es la versión más idealista, las protestas, pero el movimiento obrero moderno también se traduce en elementos prácticos. Es decir, una cosa es querer cambiar el mundo, pero tú también puedes querer simplemente que te aumenten el salario. Entonces, durante la revolución liberal, la revolución capitalista del siglo XVIII, pues los liberales dicen que los sindicatos y los gremios están prohibidos. Prohíben los gremios porque eran un abuso de su poder de negociación. Prohíben los gremios, pero eso no significa que los obreros se callaran, sino
que se organizan en secreto y crean sindicatos o trade unions. Al principio estaban en secreto, al final fueron legalizados en 1825. Y estos primeros gremios o sindicatos o asociación de trabajadores o trade unions, gremios ya no se utiliza el término, estaban formados por trabajadores especializados, por ejemplo, pues los que gestionaban las máquinas o las manejaban, que sabían que su trabajo era bastante valorado. Esos trabajadores especializados son quienes crean los primeros sindicatos. Luego también hay otra variante, que son las sociedades de ayuda mutua, donde los obreros colocaban peniques, colocaban sus pequeños ahorros para protegerse en caso de que hubiera accidentes o para tener una pequeña pensión. Por ejemplo, un obrero que no tuviera hijos, pues ponía unos pequeños ahorros en esta sociedad de ayuda mutua en la cual los obreros se ayudaban mutuamente. Bueno, a partir de aquí voy a hablar de la segunda fase del movimiento obrero. Hemos hablado pues del cartismo, del ludismo, de las sociedades de ayuda mutua, de los sindicatos, pero a mediados del siglo XIX pues entran en escena dos personajes. Karl Marx del lado del socialismo marxista y luego Friedrich Bakunin y otros del lado del anarquismo. El movimiento obrero, que antes era un poco primario, pues basado en la moral, en sentimientos muy primarios, muy intuitivos, ahora se organizan. Y aquí tenemos a Karl Marx. Aquí hay una foto real con su barba típica, ¿no? Y aquí hay una imagen de un videojuego que se llama Assassin's Creed, donde Karl Marx aparece como personaje. Karl Marx era alemán, Alemania no se había unificado, nació en lo que después sería Alemania. Entonces, él es un pensador brillantísimo que estudia en la universidad y que se refugia en Londres después de la Revolución del 48 en Berlín, si no me equivoco. Su mejor amigo era Friedrich Engels, que compartía sus ideas políticas. Friedrich Engels era rico, ¿no? Y le pagaba un poquito a Marx cuando le hacía falta dinero. Karl Marx trabajó como periodista en Londres y pasó un montón de apuros económicos. Bueno, ambos escribieron un panfleto que se llama El Manifiesto Comunista en el 47-48, que tuvo un éxito enorme. En ese panfleto, en ese manifiesto comunista, explicamos sus ideas de forma clara, es muy fácil de leer, con lo cual tuvo un éxito muy enorme y obreros y personas de izquierdas de toda Europa se sintieron pues un poco emocionados o sugeridos o estimulados por este manifiesto comunista. Luego más tarde, Karl Marx, que era un teórico, era un pensador brillantísimo, pues se dedicó el resto de su vida a escribir su gran obra, El Capital. Das Kapital, el término capitalismo viene de esta obra en donde ponía de forma teórica sus ideas que había puesto antes de forma más sencilla en el manifiesto comunista. Entonces, es importante conocer un poco las ideas de Marx, porque mucha gente es marxista o por lo menos comparte algunas ideas marxistas sin saberlo. Marx es materialista, es decir, que todo lo importante es material. Lo importante son los medios de producción y los modos de producción. Entonces, para Marx, el valor, lo que da valor a las cosas, no nace de lo que tú y yo pensemos, sino del trabajo. Cuanto más valor, más trabajo se coloca en una cosa, pues más valor tiene. Le llama la teoría de la plusvalía. Es decir, los trabajadores, los esclavos, los campesinos, los siervos, al trabajar añaden valor a las cosas. Entonces, para Marx, esta teoría de la plusvalía es muy importante, todo es material, los modos de producción. En el mundo había... Las sociedades eran duales, que se dividen entre explotadores y explotados. Por ejemplo, en el mundo romano, los patricios eran los explotadores y los esclavos los explotados. En el mundo medieval eran los feudales los explotadores, los campesinos los siervos los explotados. Y en el capitalismo, en su época, eran los capitalistas los explotadores y los proletarios, aquellos que trabajaban en las fábricas, que solamente tenían su propio cuerpo, eran los explotados, que ponían su trabajo y luego después esa plusvalía se la apropiaba los capitalistas. Para Marx, la idea de fondo es que el capitalista está robando, está apropiándose del valor que pone el trabajador. Entonces, y como para Marx todo lo importante es lo material, es decir, los modos de producción, pues la casa, la comida, etcétera, etcétera, lo que son las ideas básicamente era una superestructura. Las ideas no eran importantes, sino que lo más importante eran los modos de producción para entendernos la economía. Entonces, pues para solucionar este problema de lucha de clases entre explotadores y explotados, lo que propone Marx, su propuesta, aunque obviamente nunca pudo llevarla a cabo, es una dictadura de los proletarios, una dictadura del proletariado para llegar a un comunismo, una sociedad en la cual nadie explotaría a nadie. Ese es su proyecto político que obviamente no pudo llevar a cabo, aunque toda su vida apostó por él. Entonces, aquí tenemos un trocito del manifiesto comunista de Marx y Engels donde se puede ver lo que acabo de comentar. Toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de lucha de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, etc. Aquí se pueden ver claramente las ideas de Marx y de Engels y cómo el panfleto comunista fue muy sugerente e influyó en muchísimas personas. Bueno, ahora vamos a ver a su gran rival, porque además de Marx y Engels, en el mundo obrero, entre la gente que reivindicaba justicia social, estaba el movimiento anarquista. Por ser justos, el término correcto es anarcocolectivismo. Su principal representante, por supuesto, con los anarquistas no tienen jefes, es Mikhail Bakunin, un ruso que tiene pues ese gran gurú, por decirlo de alguna forma, del anarquismo del siglo XIX. Entonces, el anarquismo también afirma luchar por los trabajadores. También dice defender la justicia social, quiere emancipar a la clase obrera. Hay
hay un montón de anarquistas, cada uno es de su padre y de su madre. Por ejemplo, se puede considerar anarquista Proudhon en Francia, que tiene la famosa frase, aunque luego la matizaría: la propiedad es un robo. Bakunin, el eterno revolucionario, ni Dios ni amo. Hay muchos más. Entonces, los anarquistas son optimistas. Ellos dicen que quien explota no son los capitalistas, que también explotan, sino el Estado. Entonces, el Estado, el hecho de que haya instancias superiores, gente que mande, pues hace que esta gente que manda pues se apropia, oprima y sean tiranos respecto a los demás. Entonces, para los anarquistas, la libertad, funcionar en la asamblea, en que no haya ninguna imposición, traerá pues la igualdad final. Entonces, para los marxistas quieren más Estado, una dictadura del proletariado. Los anarquistas quieren menos Estado, quieren eliminar cualquier tipo de estructura de poder. Por supuesto, están en contra de las iglesias, de los obispos, de la policía, del ejército. Básicamente quieren cargarse el Estado, destruir el Estado. Entonces, ellos quieren funcionar en una especie de forma municipalista, por asambleas. Algunos estaban en contra de la propiedad privada, creían en huelgas y eran muy optimistas, creían que una huelga revolucionaria, una manifestación donde toda la clase obrera se pusiera de acuerdo, tumbarían el sistema. Entonces, este optimismo, que creía que el sistema podía caer, hace también que algunos anarquistas, no todos, utilizan el terrorismo y el asesinato para tumbar a la cabeza, cortar la cabeza a la serpiente, en la supuesta creencia de que si se cargaban al presidente del gobierno, pues caería todo el sistema. Esto obviamente es una burrada, pero algunos de ellos anarquistas sí que lo practicaron. Esto es una imagen muy conocida del ABC, un tipo llamado Mateo Morral. Se ve que lanzó una bomba durante la boda de Alfonso XIII en mitad de la multitud. Hubo bastantes muertos, fue un escandalazo. La foto es del ABC, es una de las primeras fotos de los atentados y se puede ver el caos causado por el atentado de Mateo Morral. Si no me equivoco, luego fue ejecutado por la policía o apareció muerto poco después. Bueno, el anarquismo se le suele acusar de ser bastante utópico, y lo son muy utópicos, son muy optimistas, y tuvo bastante éxito no tanto en la política, sino en el plano cultural, porque obviamente hay un anarquista dentro de cada artista, bohemio, escritor. Entonces se puede considerar que ese anarquismo cultural sí que tuvo cierto éxito. Podemos hablar de Dostoyevsky, de León Tolstoy, que son autores rusos, de Henry Thoreau, de Gandhi. Ese anarquismo cultural todavía hoy en día es muy importante, porque el anarquismo no tiene ningún tipo de orden, estructura, no tiene ningún tipo de amo, funciona muy bien en el nivel de la creación artística. Bueno, y además tenemos aquí anarquistas y socialistas, y ambos se encontraron en la Primera Internacional, que también se conoce como la Asociación Internacional de Trabajadores, que en inglés de Working Men. Al principio solamente incluían a hombres. Entonces Marx tuvo la idea de juntar en Londres a toda la gente que estaba en el mundillo, por decir de alguna forma, tanto socialistas, anarquistas, irlandeses, todo tipo de personas que estaban dentro del movimiento obrero. Tuvo la idea de juntarlas en Londres, en una iglesia progresista, St. Martin's Hall, la tenéis ahí, en el 64, y fundaron una organización, esa Asociación Internacional de Trabajadores. ¿Por qué se reúnen en Londres? Porque en Londres había un clima de libertad, la censura era ciertamente menor, y también se aprovechan del ferrocarril, de las nuevas comunicaciones. Se reúnen en Londres e intentan organizar pues, el movimiento obrero internacional. La Primera Internacional es interesante porque como foro de debate, y luego después, cuando volvieron a sus casas, pues la gente que había participado pues intentaron expandir el movimiento obrero. Sin embargo, pues tuvo un final feo porque las disputas eran muy fuertes entre Marx, que defendía más Estado, y Bakunin, que defendía menos Estado. Al final hubo más reuniones, más congresos, y al final Bakunin fue expulsado por Marx, que era un poco el gurú de la Primera Internacional. Bueno, ahora voy a acabar con qué pasa con el movimiento obrero, porque al final Marx morirá, pasan los años y el movimiento obrero va cogiendo fuerza. Los obreros tienen más cultura, saben escribir, han leído el manifiesto comunista y tienen más fuerza que antes. Entonces, el movimiento obrero se encuentra con un dilema. Había tumbar el sistema o participar en la política. Participar o no participar. La gente que no quiere participar, que quiere tumbar el sistema, ahí tenemos a muchos anarquistas, se convierten en parias. Les persigue la policía, pues los consideran peligrosos terroristas, lo sean o no, y básicamente pues son marginados de la sociedad. Entonces, ellos piensan que la revolución es la única manera de tumbar el sistema. No vale de ir a medias tintas. Entonces, estos revolucionarios pues, son perseguidos por la policía y tendrán su oportunidad, por ejemplo, la Revolución Rusa, que es un tema que hablaremos más tarde. Sin embargo, hay otra gente de izquierdas del movimiento obrero que al final, aprovechando que el sufragio se está ampliando, que los obreros cada vez pueden votar más, fundan partidos políticos. El primer partido político obrero importante que se funda es el SPD, que es el Partido Socialdemócrata. Es decir, creían en lo que había dicho Marx, pero al mismo tiempo eran demócratas. Entonces, es un partido de centro-izquierda, de izquierda más o menos moderada, que al final consigue millones de miembros y tiene una popularidad inmensa.
Entonces, ellos intentan cambiar el sistema desde dentro, aprobando pues leyes de pensiones, una especie de estado del bienestar muy primerizo, etcétera. Entonces, se puede observar que este tipo de partidos políticos obreros se fundan en todos los países. Por ejemplo, en España lo pone ahí, se funda en 79, lo funda Pablo Iglesias, en Francia un poco más tarde, que eran más radicales, el FIO. Y luego en cada país europeo se fundan partidos políticos obreros que participan en las elecciones e intentan cambiar el sistema dentro de la ley. El problema es que cuando te introduces en el sistema, pues corres el peligro de corromperte, de formar parte del sistema, de tener una buena casa, etcétera. La gente que son revolucionarios les acusan a los que participan de corruptos, la gente que participa en el sistema les acusa a los revolucionarios pues, de ilusos, utópicos y que causaban más mal que bien. Bueno, y luego después voy a hablar brevemente de la Segunda Internacional, que se crea en el 89, es un foro mucho más laxo, hay menos disputas, y esta Segunda Internacional es famosa porque haber apostado por el lema 888, que era descanso, trabajo y sueño, descanso o ocio, ¿no? Pues intentar limitar la jornada máxima laboral, también introduce a las mujeres, habla de los derechos de las mujeres y también establece lo que se llama el Día del Trabajador el 1 de mayo. Bueno, espero que se haya entendido todo y con esto he acabado.